Las estadísticas globales de accidentabilidad relacionadas a caídas en trabajos en altura muestran cifras alarmantes acerca de las graves consecuencias que producen los mismos en la seguridad y salud de los trabajadores. Las causas de una caída pueden deberse a causas humanas o a causas materiales, este último generalmente relacionados a las estructuras o plataformas donde se encuentra el trabajador. Los andamios son de las herramientas más populares para el apoyo en la ejecución de diferentes trabajos. Un andamio puede darnos acceso a partes de una estructura que en situaciones habituales no es accesible, siempre y cuando brinde la garantía de seguridad para realizar dichas actividades. ¿A qué normas hace referencia un denominado andamio normado o certificado? ¿Es posible determinar que un andamio es seguro a pesar de no contar con ello? Estas y otras preguntas desarrollaremos con nuestro invitado en el siguiente episodio. No te lo pierdas. Hola, mi nombre es Hugo Lechuga y soy un apasionado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Preventivos está creado para dar a conocer las diferentes problemáticas y conceptos en torno a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. El fin es ayudar a líderes de empresas, gestores de SCT, gestores de recursos humanos y público en general mediante la experiencia y buenas prácticas que destacados profesionales nos compartirán. Bienvenidos. En el siguiente episodio tengo el placer de presentarles a mi siguiente invitado, Alex Roy Jiménez Enciso. Alex tiene una maestría en Ciencia y Tecnología de la Construcción en el campo de la Ingeniería Civil. Ha estudiado en la Universidad de Ingeniería de Moscú, en Rusia, revalidando también su título en Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en empresas constructoras nacionales de gran renombre como Belco, JJC, en empresas proveedoras de encofrados y andamios como Peri, Peruana SAC y Doca Perú SAC. Actualmente se desempeña como gerente general y fundador de Jade Consulting, empresa consultora y certificadora de competencias laborales en encofrados y andamios por el Ministerio de Trabajo. También Alex es autor del primer libro de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones en el Perú. También tuve el placer de trabajar con Alex un tiempo en una empresa constructora y los gratos recuerdos de haber aprendido muchísimo justamente sobre este tema, el que vamos a tocar, que es la supervisión o cómo verificar, cómo inspeccionar un andamio, ¿no? Y todo el mundo que hay detrás de los andamios. Gracias, Alex, bienvenido. Hola Hugo, gracias por la invitación y por poder participar y aportar mis conocimientos en este tipo de eventos, ¿eh? Muy bien. Listo, no, gracias a ti, Alex, por participar y gracias por aceptar la invitación de este episodio. Y este tema es bastante técnico porque vamos a tocar justamente el tema de los andamios y es algo que todo profesional, bueno, yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? En cuanto a nos encontramos justamente en una actividad de alto riesgo como es el trabajo en altura. Solemos encontrarnos y suele haber este tipo de cuestionamientos sobre cuál es la manera adecuada, por ejemplo, de inspeccionar, supervisar esta actividad que está tan relacionada a una de las actividades que tiene mayor accidentabilidad, ¿no? A nivel mundial en el Perú, que es justamente los accidentes en trabajo en altura y los accidentes que tienen que ver con la plataforma temporal donde uno está situado. Entonces, para poder entrar en ese contexto, Alex, y entrar justamente al tema del episodio que queremos conversar y hacerte las preguntas justamente del expertise que tienes con respecto a este tema, ¿cómo podríamos definirnos a esta estructura temporal que le llamamos o lo solemos llamar andamios, ¿no? Y cuántos tipos o de qué forma podemos clasificarlos o podemos encontrarnos en una actividad? ¿Cuántos tipos de andamio podremos encontrarnos? Y ¿qué es un andamio para los que no o los que recién entramos en contexto? ¿Cómo podríamos definirnos? ¿Cómo podrías definir este concepto? Mira, Hugo, muy buenas preguntas. Como definición del andamio, lo que yo siempre, comento en conferencias y cursos, el andamio, bueno, y esta definición que tengo incluso coincide con definición de diferentes normativas, ISO, G050. El andamio es una estructura temporal, provisional, momentánea para hacer un trabajo determinado.
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en esta oficina yo quiero cambiar el foco o la luminaria, yo me paro sobre una silla y lo cambio. Pero si el foco pertenece a un centro comercial que está a 8 metros de altura, el mismo foco, tengo que armar un andamio, subo, cambio el foco y bajo el andamio. O sea, el andamio es una estructura momentánea y temporal. O sea, todas las definiciones de la ISO o los ENIRES, que son normativas europeas, o la G050 nacional, coinciden, estructuras momentáneas. Correcto. Ahora, yo generalmente suelo agregar que el andamio es el material de construcción más importante que existe. ¿Por qué yo confirmo esto? Porque el andamio está directamente relacionado con personas. Cuando nosotros escuchamos en un proyecto, y eso lo he comentado como anécdota, estamos en un proyecto y escuchamos que un encofrado ha reventado por una tema de presión de concreto, que suele pasar, ¿no? Automáticamente pensamos en que se pierde concreto, se malogra el encofrado, hay que enviar personal a levantar el concreto antes de que fragüe. En resumen, perdemos dinero, perdemos plata. Pero cuando escuchamos, o si escuchamos que un andamio cae, automáticamente no vamos a pensar en el andamio que se dañó. Pensamos que personas han sufrido un daño. Entonces, por esa razón, mi definición personal es que el andamio es el material de construcción más importante. Por esa razón hay que saber armarlo, hay que saber supervisarlo, ¿sí? ¿Y cuántos tipos de andamios o qué clasificación de andamios podríamos encontrarnos? Porque justamente comentabas, ¿no? Al ser tan diverso en un servicio y en una edificación, sobre todo en tipos de espacios, podríamos encontrarnos diferentes estructuras, o por lo menos a la vista de un supervisor, diferentes tipos o diferentes formas, ¿no? Multiformas que podría tener un andamio. ¿Existe una clasificación en cuanto a estas estructuras? Sí, mira, esta pregunta es muy interesante. Si hablamos a nivel mundial sobre la globalización del andamio, podemos encontrar, por ejemplo, andamio de bambú, que se utiliza mucho en Asia, en la India. Podemos ver andamio de tubo y grapa, igual en Asia, en África. Andamio de madera, ¿no? Que está todavía en Estados Unidos, en Europa. Lo malo de la madera es que tiene unas propiedades negativas, que absorbe humedad y que es inflamable. Y las uniones son atracción. Pero bueno, en nuestro país, en Perú, nosotros tenemos 4 tipos de andamio, así claramente identificados. El primero es el andamio de marco y cruceta, pero no el acro. El acro, como estábamos comentando hace un momento entre nosotros, es un andamio de marco y cruceta incompleto. Entonces, pero existe en nuestro país, hay muchas empresas ya que están rescatando el sistema, donde no solamente tienes marco cruceta, sino también doble baranda, rodapié, plataforma metálico, no tablón de madera, plataforma metálico, plataforma con trampilla y escalera de acceso. Entonces, empresas que rescatan el sistema, este sistema se llama marco cruceta, es el primer tipo que está en el país. Luego está el andamio de fachada, que también es un andamio tipo marco, orientado a hacer trabajos en fachada de edificaciones, de estructuras. Tercero está el andamio motorizado, que es un andamio que llegó al Perú el año 2013-2014. Es una plataforma que sube y baja por medio de unos mástiles o cremalleras que se adhieren a la estructura. El andamio motorizado es que al día de hoy, por ejemplo, se utiliza en todos los centros comerciales. Se utilizó en Salaberry, en Mall del Sur, en Mall Comas, en todos, porque es una plataforma que cubre toda la fachada y va subiendo y bajando apoyado en 1 o 2 cremalleras o unas estructuras metálicas. Es una especie de sensor, pero es para hacer trabajos, ¿no? Y ya tiene mucha presencia en nuestro país. A partir de 2013, 2014, hay varias empresas que la han traído. Y el último tipo de andamio, cuarto, que es el más conocido, es el andamio multidireccional. El andamio multidireccional es el andamio europeo, el andamio importado. Y bueno, tiene mucha presencia, sobre todo en obras civiles. Y siempre me preguntan por qué en obras civiles tiene mayor presencia. Esto principalmente porque, también como yo digo, también las cosas como son, porque las empresas que supervisan un proyecto de obra civil como minería, infraestructura, industria o energía, generalmente, en la mayoría de los casos, son empresas transnacionales.
Y como son empresas transnacionales, ellos mantienen su estándar, sus parámetros de tener un equipo con estándares europeos. Y el Correcto. único que calza es el andamio multidireccional. Por eso que está más orientado a obras civiles. Marco Eh, Cruz, es- fachada Estas marcas, digamos, más conocidas europeas, Layer, Ulma, son justamente, tienen este tipo de andamios o mira, también pueden conseguirse los otros, ¿no? Los que has mira, mencionado. lo que has mencionado son marcas. ¿Cuántas Ujú. marcas existen en el mundo? Alrededor de 2100 marcas. Las que han Ok. nombrado son 3 o 4, existen 2100. Ujú. Estas marcas tienen un sistema. El sistema multidireccional es el sistema que se utiliza en obras civiles. Tiene ese nombre porque está formado por un vertical de 48 milímetros y una roseta cada 50 centímetros. Más adelante explico el porqué. Pero esto genera que puedas colocar un elemento horizontal en cualquier dirección, por eso que es multidireccional. Y bueno, práctico sobre todo para industria, donde necesitas n dimensiones de andamio. Ahí es ideal. ¿Sí? Ese es el multidireccional. ¿Sí? Correcto. Perfecto. Y justamente que has nombrado ya los tipos de andamio y de paso también has nombrado algunas marcas y empresas que garantizan, digamos, que este andamio sea confiable, ¿no? Digamos por la trayectoria del reconocimiento que tienen. Hay una pregunta que también se suele hacer mucho cuando nosotros supervisamos un andamio y es si este andamio tiene alguna norma o que garantice justamente, ya sea nacional o internacional. Ya nos has comentado un poquito que existen normas europeas, ¿no? Normas nacionales también lo comentábamos en la norma, en la conversación previa, ¿no? Que existen un poco antiguas en el Perú, pero existe una norma básica. Y si esta necesariamente, este andamio, debe ser acreditado, certificado por una de estas normas o por una de estas marcas, o si estas marcas que te entregan estos andamios deben contar necesariamente con algún tipo de acreditación especial. Eh, ¿esto es así, Alex? Mira, podemos dividir dos tipos de andamio para responder esta pregunta. Si hablamos del andamio de marco y cruceta, ¿sí? Como sistema, ojo, lo que estamos conversando es que nuestras normativas, la norma técnico peruana 400-033, 034, creadas el año 83, 84 respectivamente, o la norma G050, si bien es cierto, la referencia también. Sí, si bien nos hablan de andamios que no usamos, porque uno nos habla del andamio de tubo y grapa que no usamos, y no usamos justamente porque no tiene baranda, ni rodapié, ni escalera, ni sistema de nivelación, ni sistema de arriostra. Entonces, por eso que no usamos, pero está en la norma. Y luego tenemos la otra normativa que nos habla del andamio acro, marco, cruceta y tablón, y así lo dice, que también hablamos de un andamio seguro. Entonces, en normativas creo como especialista que debería actualizarse. Ahora, como te comenté, hay empresas que están rescatando el sistema. Y efectivamente es una pregunta para todos los asesores en seguridad, que es el personal del SOMA, que preguntan cómo garantizar que este sistema es seguro. En este caso yo recomiendo que, como te comenté, hay empresas que están fabricando nacionalmente, están fabricando andamio de marco y cruceta, pero completo. Entonces, ¿cómo tú garantizas que es normado? La palabra normado es, hay que solicitar certificación, ¿sí? Generalmente las empresas que fabrican en nuestro país el andamio de marco y cruceta lo llevan a las universidades. Está la Universidad Nacional de Ingeniería, está la Católica. Ellos son los que certifican, ojo, pero ellos certifican el material. La pieza, claro. O sea, ¿qué hace el fabricante? Fabrica los elementos, los lleva y en las universidades lo someten a tracción, a compresión, a corte. Certifican la resistencia del material, ¿no? Correcto, certifican las resistencias del material. Ahora, a esto se debe adjuntar una certificación que sí no existe sobre procedimiento de montaje. Una cosa es certificar la resistencia, otra cosa es certificar el procedimiento de montaje. Y ese procedimiento de montaje es lo que se debería
digamos, dejar documentado en una normativa que, bueno, no lo tenemos, pero lo que sí sé es que el sistema completo está orientado también a normativas europeas. ¿A qué me refiero con esto? Que el marco y cruceta tiene plataforma metálica. De repente no soporta 600 kilos como el multidireccional, pero soporta 350. Ideal para trabajos donde van a haber 2 o 3 personas por plataforma. Mantiene el estándar de utilizar doble barandilla, de utilizar rodapié. Mantiene el estándar de que la persona no debe subir por el marco, sino tener una plataforma con una trampilla y escalera de acceso para que suba nivel por nivel. La plataforma con trampilla generalmente tiene una superficie de contacto de madera, pero no es cualquier madera. Hablamos de un tablero fenólico de 12 milímetros, antideslizante, que soporta 200 kilos por metro cuadrado. Igual que la plataforma con trampilla del andamio multidireccional. Prácticamente lo mismo. También tiene sistemas de nivelación. Entonces, si tú mantienes, en mi opinión, si mantienes el estándar o exigencias de seguridad de un equipo europeo, ¿no? Digamos, normado internacionalmente, y le agregas una certificación nacional que te garantiza la resistencia, ese andamio está seguro. Ese andamio es un andamio correcto. No hay mucho que conversar en multidireccional porque ya sabemos que viene con normativas que son los ENIRES. Esos ENIRES nos hablan de la resistencia, de la clasificación, de la soldadura. Incluso hay un ENIR que nos habla de las cimbras. ¿Qué son las cimbras? Bueno, cimbra es un término español que significa soporte. Nos indica ahí que el andamio puede trabajar como soporte, no sé, puede ser para vaciar concreto, para hacer un apeo, para hacer una estabilización, ¿sí? Entonces ya viene con todas las normativas de seguridad también, como la AENOR, ¿no? Las normas españolas. Entonces ahí ya está todo muy avanzado. Ahí no hay ningún inconveniente. Y tiene proceso constructivo, y tiene normativas en base al producto, clasificación, etc. ¿Sí? Eso es lo que contamos con respecto a normativas y tipos de andamio. Correcto. Y justo lo que comentabas de esta famosa empresa que, bueno, se ha quedado mucho en la mente de los constructores, y a veces lo asociamos a un tipo específico de andamio, ¿no? Que son los populares acro, ¿no? Que, bueno, justo conversando en la conversación previa, no necesariamente se refiere a un tipo de andamio en especial, sino a la empresa que trajo un sistema en determinado tiempo. Este mito que existe, Alex, y te lo comento, con respecto al rechazo de estos andamios acro, ¿no? Porque no garantizan la seguridad completa, y en alguna ocasión incluso me ha tocado en una empresa que colocaba como estándar no utilizar acro como estándar, digamos, de proceso constructivo, ¿no? ¿Tú compartes esa opinión con respecto al andamio conocido en el Perú como acro? ¿O qué le falta o por qué hemos asociado a este tipo de andamios con este nombre? Sí, mira, este es un tema muy interesante porque este andamio, digamos, nombrado acro, en mi opinión, es el principal responsable de accidentes en trabajos en altura en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un sistema incompleto. El sistema viene a ser sistema de marco y cruceta. ¿Qué significa o cuál es la definición de la palabra sistema? Varios componentes con un fin común. Cuando teníamos en los años 70, 80, una empresa que trajo el sistema completo, ahí teníamos marco, cruceta, rodapié, doble barandilla, sistema de nivelación, sistema de arriostre, plataforma metálica con trampilla, escalera tipo zanca. Tenemos el sistema. O sea, digamos que en los años 70, 80 trabajamos como debe ser. Y cuando la empresa se fue del país, lamentablemente nosotros adoptamos no el sistema, adoptamos componentes. Los componentes principales, que es el marco y la cruceta. Y digamos, para ahorrar tiempo, costos, en vez de plataforma, escaleras, colocamos un tablón de madera amarrado con alambre. Esto obviamente está mal porque hablamos de un andamio incompleto
que no tiene nivelación, no tiene plataforma que soporte o una buena capacidad de carga, incluso para personas. Porque un tablón de madera de 2 pulgadas a una distancia de 2,50 metros soporta 70 kilos. O sea, 2, 3 personas y el tablón incluso se rompe. Y eso que 70 kilos cuando es nuevo. Si es un tablón ya de segunda, ya incluso baja la resistencia. Entonces, todos estos defectos o un andamio incompleto son los que generan estos accidentes en el país. Yo, al igual que todos, comparto y rechazo, se debe rechazar un andamio incompleto, sobre todo en este caso denominado sacro, marco, cruceta, tablón. Sí comparto la idea y en mi opinión personal como especialista en la normativa de seguridad en andamios, el siguiente paso que debería dar, porque al día de hoy nos habla de marco, cruceta y tablón, no nos dice escaleras ni nuestros puntos. En mi opinión, el siguiente paso debería ser por lo menos tener el sistema completo, que ya hablamos de arriostre, de nivelación, de escaleras, de plataforma, de baranda, rodapié. Entonces eso ya sería un andamio seguro. Pero hasta que eso no pase, creo que sí tiene toda la razón de rechazarse ese andamio, ¿no? Correcto. Entonces sí es un andamio que tiene mala popularidad, ¿no? Por lo menos en el nombre. Ya como mencionaste, la empresa creo que no está. Entiendo que existe todavía a nivel mundial en otros componentes. Bueno, pero está asociado más al andamio incompleto, ¿no? Como lo mencionabas anteriormente. Y justamente, y un poco para poder consolidar todas estas observaciones que uno debe tener con respecto a que un andamio sea seguro, ¿cómo puedes resumir si nosotros nos encontramos o tenemos la posibilidad de supervisar, no necesariamente con información preliminar del andamio, ¿no? Que ya nos comentabas con respecto a las modulaciones o a la resistencia de materiales, ¿no? Que puede tener el andamio, sino nos encontramos netamente con un andamio ya en plena actividad? ¿Cómo yo podría identificar que esto es un andamio seguro? ¿En qué debería fijarme? Digamos, fijándonos en los más populares, en los multidireccionales probablemente que podríamos encontrar en un proyecto tradicional o en una actividad general, porque esto no solo está relacionado a proyectos de construcción, sino a servicios de mantenimiento y actividad general. ¿Qué es lo que yo debería fijarme puntualmente para poder determinar que esto es un andamio seguro, por lo menos en la supervisión inmediata que podría yo tener viendo al andamio? Sí, mira, como operario, como capataz, como supervisor de andamios, sí existe una clave que yo siempre detallo en mis conferencias y cursos, porque te comento que incluso los andamios multidireccionales se caen, incluso. Y esto pasa en proyectos de edificaciones como en obras civiles. Yo tengo muchos casos de un proyecto de mina, un proyecto minero, con una supervisión europea, altos estándares, letreros, ¿no? Pero a pesar que tienen muy altos estándares, igual los andamios se caen y generan accidentes. El objetivo aquí es, o digamos la idea principal es que no necesariamente porque tienes un equipo europeo con altos estándares de fabricación, no va a pasar nada. Pues tú puedes tener lo máximo en equipo, pero si no lo sabes armar, obviamente va a fallar. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Por estándar, por exigencia, adquirimos un andamio multidireccional muy carísimo, un Mercedes-Benz en andamios, y se caen. Generalmente en todos los cursos que doy, los andamios se caen porque el que monta el andamio, el que supervisa, se enfoca en el material completo. Ven el andamio, revisan los componentes, nivelador, horizontal, plataforma, escalera, ya está completo, y firman la famosa tarjeta verde. La tarjeta verde da pase a poder usar el andamio. Lo firman. Personas suben y el andamio se cae. La clave está en que no debe ser un solo factor. El primer factor para dar un visto bueno al andamio, efectivamente, es que esté completo, que esté con sus rodapiés, que esté con diagonales, ¿sí? Pero no olvidarse el segundo factor. Ese segundo factor viene a ser la estabilidad del andamio. Porque, como conversamos hace tiempo, el andamio va creciendo en altura, y a medida que va creciendo en altura, va perdiendo estabilidad.
y existen unos criterios de autoestabilidad, en palabras sencillas, es decir, el andamio se va a caer o no. Estos criterios obedecen a una relación de altura por base, ¿sí? Tener una base en cierta relación con la altura para que sea estable. Crece más el andamio, ya no es estable y hay el riesgo de que caiga. Por más nuevo, por más multidireccional, por más bien armado que esté. No se puede despegar. Ahí la clave que te doy a todos los que te escuchen sería, al momento de verificar un andamio, es verificar sus componentes completos y la estabilidad. O sea, nosotros debemos tener esa pregunta. Está completo y tienes que preguntarte ya, ¿se va a caer o no se va a caer? ¿Qué le falta? La estabilidad. ¿Guarda relación de altura por base? ¿No? Si guarda relación, genial, no se va a caer y recién firmas la tarjeta verde. Porque repito, ese es el error. El 90% de los casos es lo mismo. Analizamos o revisamos que esté completo, firmamos y el andamio se cae. Por más completo que esté. Sí, entonces no, y ese punto es importante que mencionas el tema de la estabilidad. Ahora, ¿cómo yo determino que realmente la técnica de estabilidad es la adecuada? ¿No? Porque podría ser un contraandamio, podría ser arriostrado, ¿no? Diversas técnicas donde yo puedo verificar. Entiendo, pues podría estar en el proceso constructivo, en una modulación, pero desde una parte externa, ¿cómo yo verifico que efectivamente el cálculo o la técnica de estabilidad es la adecuada? Mira, efectivamente nosotros tenemos que saber montar el andamio. Si un andamiero tiene que hacer montarlo, los pasos, el proceso, y los supervisores tienen que conocer, indiferente que tienes un plan o no, tienes que saber qué buscar en un andamio. El criterio de autoestabilidad es sencillo, así como, por ejemplo, esto lo sabe todo el mundo, cuando tú utilizas una escalera telescópica, tú la apoyas, existe una relación de altura por base, que es de 4:1, ¿no? Correcto. Y eso lo sabemos todos porque en toda la charla lo hacemos de memoria. Una escalera telescópica de 4:1 incluso nos dice que tiene que sobrepasar 1 metro, ¿no? Tiene que amarrarse. Al igual que una escalera telescópica, el andamio, que es una estructura temporal que crece, también tiene criterio de estabilidad. También tiene una relación al aire libre de 3:1 y en espacio cerrado de 4:1. ¿Por qué en espacio cerrado es más flexible? Porque no tenemos viento, ¿no? El viento no va a impactar en el andamio. Ahora, me comentan, ¿y qué pasa si estoy haciendo un andamio de fachada? Un andamio que va a crecer 30, 40 metros y no puedo ampliar la base para garantizar la estabilidad con esa relación. Ahí aparece otra solución, porque hay varias soluciones, son cerca de 5 soluciones diferentes, que puede ser anclar el andamio. En este caso el andamio crece como una antena, pero se puede pegar a una estructura por medio de unos cáncamos y tarugos. El tarugo es conocido, es un tarugo de PVC, su nombre es tarugo Fisher, tiene el nombre del creador. O sea, perforas, colocas un tarugo y luego un cáncamo que tiene una forma de argolla. De este modo el andamio, por medio de un tubo que tiene una cola, se engancha a la argolla y sujeta el andamio. Y entonces lo está sujetando a tracción, el andamio tendría que arrancarse. En conferencia me preguntan, ingeniero, si hay un terremoto, ¿se cae el andamio? Bueno, se tendría que caer el edificio porque se cae el andamio, porque está pegado a tracción, tendría que arrancarse. Entonces, existen soluciones, cerca de 5 o 6 variantes para asegurar un andamio, que en mi opinión un supervisor o un operario debe saber. O como comento en mi curso, hay cosas que una persona que trabaja con andamios no puede no conocer. O sea, no tienes que conocerlo porque, repito, son personas las que van a subir. El montador de andamio, como te das cuenta, solamente monta el andamio, no va a hacer el trabajo. El trabajo lo va a hacer el albañil, que va a hacer el terrajeo, el pintor, el electricista, el soldador, que normalmente no saben andamio. Ellos llegan al andamio, ven su tarjeta verde y dicen, está todo ok, y suben. O sea, lo que ponen son más sellos. Entonces, por eso la importancia de conocer estos criterios de estabilidad o diferentes soluciones para asegurar o mantener la estabilidad en un andamio, ¿no? Correcto, ¿no? Y realmente hay, como dices, hay diversas soluciones, hay mucho tema técnico que justamente pues en el episodio, de repente por el tiempo no podemos desarrollarlos todos, ¿no? A grandes conceptos. Y
Ya desde ya yo te digo, estoy muy emocionado por el proyecto también que tienes del nuevo libro que justamente que estás a punto de sacar, que está enfocado justamente en la seguridad de los andamios, ¿no? Que es el tema que estamos tocando y que ahí seguramente podemos encontrar mayor detalle de estos aspectos que nos comentas, ¿no? Y que también nos cuestionamos. Yo te comento de mi experiencia, digamos, trabajando en construcción, trabajando en supervisión de actividades de alto riesgo. Son preguntas que uno suele cuestionarse, ¿no? Sobre todo cuando trabaja con contratistas o con diversas herramientas de las cuales uno pues no lo tiene a la mano y necesita asesorarse de expertos como tú, o tener los conocimientos generales para poder hacer las observaciones pertinentes, ¿no? Que uno pueda tener y así salvar vidas, porque el andamio es una de las, lo comentábamos antes, ¿no? De las principales estructuras que ocasionan accidentes de altura a nivel mundial y que tienen desenlaces fatales, ¿no? Entonces tiene una gran relevancia, ¿no? Para la seguridad y salud en el trabajo. Alex, y para resumir, y ya para terminar el episodio, ¿qué recomendaciones, ya, a modo de resumen general de todo lo que hemos podido conversar, podrías tú transmitir a un profesional? Ya nos has dado algunas pautas, digamos, de manera, hemos visto de la plataforma, después de cómo inspeccionar o supervisar el andamio y cómo, qué garantías o qué normas podría también estar referenciada. A modo de resumen, ¿qué recomendaciones tú podrías transmitir a un profesional de prevención de riesgos laborales o seguridad y salud del trabajo al momento de supervisar un andamio, o a un empresario que justamente, o un personal, digamos, de la actividad de la construcción o del mantenimiento que requiera adquirir un andamio y que quiera asegurarse justamente de realizar su labor bien, ¿no? Y que estas no fallen y no contemplen un accidente? ¿Cómo podríamos resumir en 5 o 6 pasos? No sé en cuántos podríamos resumirlo para poder retransmitirles. Mira, a modo de resumen, si hablamos de un andamio multidireccional, te repito, a pesar que es un equipo muy moderno, europeo, con altos estándares, pero si no lo montan bien, es igual de peligroso que un andamio macro, igual de peligroso, ¿sí? Entonces, mi punto de vista está en la capacitación. Repito la frase que siempre indico en las charlas: un montador de andamio, una persona que supervisa andamio, no puede no saber ciertas cosas, ¿sí? Porque dependen vidas de esto, ¿no? De este conocimiento, de supervisar correctamente un andamio. Como por ejemplo, solamente como anécdota corto, en el plano de un andamio, te cuento un caso real, ¿eh? En el plano de un andamio, tanto en el plano como el catálogo indicaba que la plataforma soportaba 2 kilonewton. ¿Sí? Y colocaron 10 bolsas de cemento sobre la plataforma. ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento? Creo que son 42 kilos. Entonces eran 420 kilos. Y obviamente esto colapsó un accidente. Y cuando llegamos a hacer la investigación, llamamos a la persona que firma la tarjeta y le preguntamos: oye, pero si aquí está bien claro que soporta 2 kilonewton, en el plano, en el catálogo, en todo sitio. Y la respuesta fue: ingeniero, pero en el Perú trabajamos en kilos, no trabajamos en kilonewton. Yo no sé cuánto es eso en kilos. Entonces yo siempre hago la consulta: ¿el señor mejora o empeora su situación? Obviamente empeora. Es como que yo pase la luz roja y al policía le diga: yo no sé qué es ese equipo que cambia color. Imagínate, hay cosas que no puedes no conocer. ¿Por qué? Porque dependen vidas de esto. ¿Y por qué resalto en kilonewton? Porque, como te comenté, hay más de 2.000 empresas de andamio y todas estas son europeas. Y en Europa trabajan en kilonewton. Entonces, es muy importante traducir de kilonewton a kilos. Porque si el operario o el especialista en andamios que armó la torre hubiera conocido que 2 kilonewton son 200 kilos de resistencia, no hubiera permitido que coloquen 400 kilos de peso. Entonces, es importante esta formación. Es formación básica, que como te comenté una vez en la empresa donde trabajamos,
no se difunde en ninguna, hasta el día de hoy, en ninguna de las 62 universidades donde enseña ingeniería civil se enseña andamio multidireccional o marco y cruceta. Y si hablamos de instituciones técnicas de construcción, que son 18, tampoco enseñan andamio. Y si vemos la realidad, tenemos proyectos muy importantes que trabajan con andamio de altos estándares. Entonces, existe el día de hoy ese vacío de conocimiento, que al final el impacto ya sabemos cuál es, ¿no? Son los accidentes. Entonces, como recomendación a los que ya conocen de andamio es que no se olviden de los dos factores: que el andamio esté completo y que sea estable, que me garantice que no va a perder estabilidad. Se puede asegurar con cáncamo, con contraandamio, con contrafuerte, con viento, todas las variantes técnicas que existen, pero tienes que analizar ese punto, no solamente ver que esté completo. Esa sería mi última recomendación. Dos factores, no se olviden. Y una mínima de conocimiento con respecto, como les comenté, a los kilonewton, a, no sé, normativas, anchos mínimos de plataforma, entre otros, ¿sí? Les comento que yo realizo desde hace 10 años ya capacitaciones en andamio también, así que ahí también podrían acercarse. El libro que justamente comentaste, el tema del libro, es un proyecto nuevo, porque al día de hoy tenemos un libro técnico orientado a la técnica de encofrado y andamio. Acá lo tengo. Sí. Súper bueno y material de consulta, creo, básico también para tenerlo. Sí, hay procedimiento constructivo orientado a encofrado, ¿no? Ahora estamos trabajando, o estoy trabajando en un nuevo proyecto que es un libro orientado a seguridad. Orientado a seguridad. Ya no técnico lo encuentras en ese libro, orientado al punto de vista de qué tienes que supervisar en un encofrado o en un andamio en temas de seguridad. Anchos mínimos, resistencia, procedimiento de montaje, sí, todo eso. También estamos hablando de cómo llenar correctamente un IPRC, un ATS, los PETs, ¿no? Los procedimientos con andamio, los permisos en andamio. Va a ser un manual de consulta principalmente, porque me tocó también que he trabajado en proyectos mineros y hay que hacer un PET, ¿no? Hay que hacer un PET, hay que hacer un IPER, y a veces estamos inventando los peligros, ¿no? Y los riesgos y las medidas de control. Entonces, si ya tienes un manual de consulta, es una ayuda, ¿no? En eso estamos trabajando. Esperemos que salga para noviembre de este año y bueno, ahí se difundirá obviamente en las redes sociales. Así es. Yo estoy muy entusiasmado por ese libro. Alex, creo que es de mucho aporte y lo conversamos, creo que es un tema muy interesante por desarrollar. Y bueno, conforme salga también esperamos de repente tener otra conversación, de repente desarrollamos ahí algún detalle que seguramente en la conversación pues habrá salido. ¿Cómo te podemos contactar, Alex? Si alguna persona está interesada en conocer más o del libro que comentas, cómo pueden adquirirlo, y bueno, si tienes algún comentario final ya para despedir el episodio. Mira, contactarnos lo pueden hacer a través de la página web jadeconsulting.com.p. Ahí van a encontrar información del libro, información de los cursos. Tenemos 8 diferentes cursos: un curso general, un curso orientado a encofrados, a andamios, cursos virtuales si estás en provincia o en el extranjero. Estoy implementando un curso de seguridad, un curso para supervisores de seguridad, un curso de gestión de encofrados y un curso ya de infraestructura orientado a puentes, porque se nos vienen muchos puentes. Entonces, un curso orientado a procedimientos constructivos ya en proyectos de infraestructura. O sea, está interesante. Ahí van a encontrar libro, cursos, la certificación de competencia laboral, que es el reconocimiento documentado y formal de una persona que ha aprendido en el tiempo, un operario, un capataz, ¿sí? Y bueno, hay otros servicios. Ahí ya creo que lo van a encontrar toda la información directamente. Nuevamente, felicitarte por este emprendimiento. Yo sé que lo haces para compartir información, para divertirte, pero en realidad es un aporte. Lo veo bien como un aporte y espero también puedas brindarme comentarios y agregar cierta información para este libro de seguridad. Y como te repito, quiero que tenga un punto de vista más de seguridad. Está orientado a seguridad.
Lo técnico ya tenemos, quiero ver que sea un manual de consulta para, o sea, si vas a un proyecto de infraestructura, te va a ayudar. Si vas a obra civil, una mina, te ayuda. Vivienda masiva, te ayuda. O sea, a todos los campos. Y bueno, ahí espero contar con tu apoyo también ahí en esa parte. Claro que sí, yo sé, eres un capo, yo como siempre te lo he mencionado y mucho aporte. Yo creo que es un tema que le da bastante valor al profesional de seguridad y salud del trabajo que venimos desarrollando, ¿no? Que estamos en Perú y justamente nos encontramos con ese tipo de conocimiento y que es muy necesario justamente para nuestra labor. Muchas gracias, Alex. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, a todos, si les ha gustado el episodio, les invito a compartir el episodio, a ponerle like, a suscribirse a los canales de Preventivos. El objetivo es crecer la comunidad para así también dar mayores aportes en todas las problemáticas que tenemos un profesional de prevención de riesgos laborales o una persona que está responsable de la gestión de seguridad y salud del trabajo en sus organizaciones. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias, Alex. Hasta luego.